Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias por tenernos aquí. Que tu Espíritu Santo impresione nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra sea clara a nuestra vida y entendamos que nos amas, que siempre has deseado lo mejor para nosotros. Y tus peticiones a nuestra vida son eso, un buen deseo para que nos vaya bien hoy y por la eternidad. Manifiesta tu bondad esta mañana, que tu Espíritu Santo selle estas verdades en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quizás, o no quizás, voy a iniciar con su participación. ¿Por qué con su participación? Porque yo sé que ustedes conocen y saben acerca de los 10 mandamientos. Esta mañana no me voy a alejar de ese tema. Vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Pero para introducirme, quisiera que pudiéramos expresar lo que ya conocemos. Porque esta mañana voy a agregar o voy a evidenciar una parte más acerca de los mandamientos de Dios y por qué Dios nos los ha dejado. Así que tengan la libertad de participar. La pregunta es, ¿cómo menciona la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que son los mandamientos de Dios? Adelante. Justos, santos y buenos. ¿Cómo conocen ustedes los 10 mandamientos? ¿Cómo conocemos nosotros los 10 mandamientos? ¿No? Los 10 mandamientos conocemos porque es el carácter también de Dios. Amén. El carácter de Dios lo conocemos como la demostración de amor de Dios hacia nosotros, porque son mandamientos de amor. ¿Cómo más los conocemos? Santiago declara que los mandamientos son los mandamientos de la libertad. ¿Sí? ¿Cómo más? ¿De qué otra forma conocemos nosotros los mandamientos? Protección. Una guía. ¿Qué más conocemos acerca de los mandamientos? Una lámpara. ¿Qué más son los mandamientos para nuestra vida? Esos 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí, ¿qué son para nuestra vida? Una luz, un espejo. Esta mañana quiero darles la evidencia de algo más que los mandamientos de Dios son para nuestra vida. En Salmo 119, específicamente el verso 27, declara, ayúdame. Salmo 119, versículo 27, declara en la Nueva Traducción Viviente, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Y pregunto esta mañana, conocemos el significado de los mandamientos? Porque dice el salmista que si nosotros llegamos a conocer el significado de los mandamientos, entonces nosotros nos vamos a maravillar, a meditar en las obras maravillosas de Dios. Por eso creo que es importante el tema de esta mañana, para poder tener un concepto más acerca de los mandamientos de Dios, comprender algo más de los mandamientos de Dios y maravillarnos de las obras de Dios a nuestro favor. Hay un escritor o dos escritores que hicieron el libro El Relato Divino, la narrativa bíblica de principio a fin. Voy a hacer la aclaración, son cristianos, no son adventistas, pero en su libro tienen esta declaración acerca de los mandamientos de Dios y que me llama a mí la atención y lo traigo esta mañana para que comprendamos un poco más acerca de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Ustedes leen conmigo
allí Dios declaró, dicen ellos, allí Dios declaró lo que esperaba del pueblo. ¿Ah? Con los mandamientos Dios está declarando lo que espera de ti y de mí. Este conjunto de mandamientos serviría para diferenciar Israel de otros pueblos de la región. En otras palabras, Dios está dando los mandamientos para que tú y yo seamos diferentes. En el momento en que nos sujetamos en obediencia a Dios, tú y yo nos estamos marcando como diferentes. Sigue el párrafo diciendo: la ley de Dios constituyó el fundamento para crear una comunidad especial y diferente, caracterizada por su monoteísmo y su moral. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios nos dio esos mandamientos y nos hace por lo tanto diferentes, especiales, cuando nos sujetamos en obediencia y nos convertimos diferentes a los demás en dos sentidos. Número uno, solo tenemos un Dios, el Dios verdadero. ¿Verdad que no tenemos otros dioses? No, amén, amén. Ok, eso me gusta, que no tengamos otros dioses. Pero aparte de que lo declaramos y sostenemos que creemos en un solo Dios, en el Dios verdadero, en obediencia nos formamos diferentes, somos diferentes, porque nuestra conducta, nuestra moral es diferente. Somos diferentes para la honra y gloria de Dios. Cuando tú y yo marcamos diferencia en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, cuando a ti y a mí nos señalan como unas personas buenas, todo sea para honra y alabanza de Dios. Que conozcan que la diferencia que marcamos es porque tú y yo servimos al Dios verdadero. Un concepto más. Miren, por favor. Yo no lo entiendo del todo. Pero en pantalla ustedes van a ver la base técnica. ¿Ok? La base técnica de lo que voy a compartir con ustedes. Para comenzar, morfología. ¿Qué es morfología? Así que no quiero que nos enfrasquemos tanto en la base técnica, pero la pongo porque es necesario poner la sustentación de lo que voy a hablar esta mañana. Pero la morfología no es otra cosa más sino cómo está expresado el texto. Y esta mañana quiero hacer énfasis cómo está escrito el texto. ¿Ok? ¿Cómo está escrito el texto? Y específicamente el texto de Éxodo 20, que es el texto de los mandamientos. Morfología conlleva el estudio de la escritura del tiempo verbal, los verbos. Yo no sé cuántos fueron buenos con los verbos, o cuántos somos buenos con los verbos. A mí todavía me dicen, el inglés no tiene muchos verbos y tú no has aprendido a hablar, dice. Y en cambio el español es una infinidad de verbos. ¿Sí? Ok, pero como les digo, no nos vamos a enfrascar tanto en la técnica, pero sí en la práctica esta mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un concepto inmerso en los mandamientos o en la forma como fueron escritos los mandamientos que comprenderlo va a ser una bendición o es una bendición para nuestra vida. ¿Cómo dicen los mandamientos? Éxodo capítulo 20. ¿Cómo dicen los mandamientos? Los mandamientos dicen, no te harás, ¿sí? Imagen. ¿Cuál es el verbo ahí? Harás. ¿Ok? Harás. Y el mandamiento dice, no te harás imagen. El cuarto mandamiento declara, el séptimo día es reposo. ¿Cuál es el verbo? No harás cosa alguna. ¿Verdad? No harás. Y el mandamiento que voy a poner como ejemplo
para evidenciar lo extraordinario de los mandamientos de Dios es no matarás, ¿verdad? Así dice, no matarás. Para los conocedores de los idiomas es un futuro imperfecto en negativo. No matarás. Quiere decirte que te está invitando a no tomar una acción. Ahora, quiero quedarme con el mandamiento no matarás para poder evidenciar esta mañana algo extraordinario de los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿los mandamientos son prohibiciones? ¿No? ¿No son prohibiciones? ¿Sí o no? Sí, no. ¿Sí o no? ¿Son prohibiciones? Ok, miren, vamos al texto. El texto no dice no matar. ¿O así dice el texto? No, el texto dice no matarás. Una prohibición es no matar. En otras palabras, te prohíbo matar. Eso no dice el texto del mandamiento. El texto del mandamiento no dice no matar. El texto del mandamiento dice, ¿cómo dice? No matarás. Por lo tanto, no es una prohibición. Si lo podemos poner en una forma rígida, podemos decir no mates, ¿verdad? Pero nuevamente ahí está el mandamiento prohibiendo matar. Pero el mandamiento no dice no mates, el mandamiento dice no matarás. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en sus mandamientos? Les cuento una experiencia cuando mi hija, la mayor, estaba pequeña y por primera vez iba a salir sola con los compañeros de la escuela. Nunca les ha pasado a ustedes esa experiencia. Y para que fuera una buena experiencia, la mía, se les ocurrió ir a una piscina. ¿Ok? Iban a ir a bañar. Y entonces mi preocupación no se hizo esperar. ¿Ya? ¿Y cuáles eran mis palabras para mi hija? No corras. ¿Ok? No corras alrededor de la piscina. ¿O no? ¿Estaba bien o no estaba bien? Y porque yo no le dije, no correrás a la orilla de la piscina. ¿Ah? Porque lo que yo le estaba dando era una orden, era un mandato, era una provisión, era prohibición. Le estaba diciendo, no corras. Dios no nos prohíbe con sus mandamientos. Él tiene algo más para nosotros. Y eso es lo que esta mañana quiero que entendamos. Los mandamientos no son prohibiciones, tampoco son deseos de Dios. Los mandamientos son promesas. Y según el texto, la Escritura, quiero que esta mañana estemos convencidos de que esos 10 mandamientos son promesas de Dios a tu vida y a la mía. ¿Por qué? Si nosotros le agregamos al mandamiento no matarás y le ponemos te prometo que no mates, ¿está correcto? Si le ponemos si ponemos la escritura te prometo que no matarás, ¿está correcta la oración? Sí, está correcta la oración. Por lo tanto, podemos evidenciar en la escritura correcta que lo que nosotros tenemos delante de nosotros
son 10 promesas de Dios a nuestra vida. Y podemos ver el cumplimiento de esto. ¿Cuándo dio Dios los mandamientos al pueblo? ¿Cuándo los dio? En el Sinaí, después de salir de la esclavitud. Pregunto, ¿Israel tuvo necesidad de matar para salir de la esclavitud? No. No. Israel no mató a nadie. Y salieron libres de la esclavitud. ¿Ok? Israel no fue. El pueblo no fue. ¿Ok? Vamos, quiero que sigan la idea. El pueblo no. Por lo tanto, Dios le dice en su mandamiento: te prometo que no vas a necesitar matar. Y díganme, y veamos la evidencia. ¿Israel necesitaba matar? No. Quizás ese es otro tema del ángel que iba delante de Israel matando. ¿Sí o no? ¿Ok? Por lo tanto, la promesa de Dios, no matarás, no necesitarás matar, se cumplió en el desierto y más allá para el pueblo de Israel. Y hoy, esta mañana, te puedo decir a ti y a mí que esa promesa se puede cumplir en tu vida y en la mía. No necesitamos matar. ¿O sí? Yo sé que no. Y si nosotros no permitimos que esa promesa se haga realidad en nosotros, hoy tenemos consecuencias más serias, aunque en la antigüedad también era castigado grandemente el asesinato. Pero la promesa o las promesas, los 10 mandamientos, son 10 promesas de libertad para nosotros. Porque cuando Él promete que no necesitamos matar, al mismo tiempo nos está dando la oportunidad de ser libres, de caer en situaciones difíciles que nos van a llevar a situaciones no agradables, a condiciones desagradables. Y Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. No necesitamos matar. Y si vamos a los mandamientos, Éxodo capítulo 20, se los expresaré en promesa esta mañana, porque son eso para nuestra vida. No necesitamos otros dioses. Éxodo capítulo 20, ¿verdad? El primer mandamiento. No necesitamos otros dioses. No tendrás, no necesitas otros dioses. Dios es suficiente para tu vida. ¿O no? Por lo tanto, la promesa número 1 es que no vas a necesitar otros dioses. Y es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la introducción a los mandamientos dice: Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. No dice el rey que te sacó de la tierra de Egipto. No. No dice el líder que te sacó de la tierra de Egipto. No. Sino que se expresa como el libertador, aquel que está contigo, que te sacó de la tierra de Egipto, el que te liberó. Te promete que no vas a necesitar más dioses. Israel en la esclavitud estaba acostumbrada a muchos dioses, ¿sí o no? Sí. Y buscaban la liberación a través de otros dioses, tristemente. Pero el único Dios que era posible que les diera la libertad era el Dios verdadero. Y ese Dios que le da la libertad le dice después: ¿sabes qué? Hoy que eres libre, ya no vas a necesitar más dioses. Yo soy el Dios suficiente. Te lo prometo. Y si tú no lo has vivido y no vivimos esa promesa, que Dios es suficiente, quiero invitarte a que lo vivas, a que lo vivamos. Dios es suficiente.
no necesitarás imágenes que adorar. ¿Saben que Israel en la esclavitud no solo eran esclavos del trabajo, sino que también esclavos de la religión? Y se veían sujetos a adorar ídolos. Y entonces Jehová, que los sacó de la tierra de Egipto, que les da libertad, les dice: no necesitarás más imágenes que adorar. Sois libres de esas imágenes. Yo soy suficiente para proveer lo que ustedes necesiten. No necesitan crear dioses, no necesitan crear imágenes para sentirse bien. Yo, el Dios que les doy la libertad, soy suficiente. Y yo deseo de todo corazón que tú y yo vivamos esa promesa. Amén. ¿Cuántos prometemos? ¿Ya? ¿Cuántos prometemos? ¿Cuántos juramos? Yo juro. El tercer mandamiento dice: no necesitarás jurar en vano. No necesitarás jurar en el nombre de Dios. Dios está contigo, eso es suficiente. No necesitas decir: Él está presente en tu vida. Deja que Él esté presente en tu vida y no necesitas. Somos libres. Él nos bendice. Él cumple su juramento en nosotros. No necesitamos jurar. El cuarto mandamiento es también extraordinario entender que es una promesa. Como esclavos no tenían descanso. Pero cuando tú y yo hacemos a Dios nuestro libertador, dice el cuarto mandamiento, cuando tú y yo hacemos a Dios nuestro libertador, somos libres de esclavitud. Podemos tomar un descanso y alabar al verdadero Dios. Podemos vivir en descanso porque Dios es nuestro proveedor. Cuando tú y yo hacemos posible la promesa de que no necesitamos trabajar, Dios cumple su promesa y da su bendición a tu vida y a la mía. No más esclavitud. Puedes tomar un descanso. ¿Creen ustedes, y hago el paréntesis, que no fueron unas palabras agradables para Israel? Ustedes saben que Israel, que el pueblo se emocionó ese día. ¿Saben ustedes eso, verdad? Y juraron, sí, y juraron. ¿Por qué juraron? Porque ellos estaban viendo lo que Dios les estaba prometiendo que iba a suceder en sus vidas. Sujetos a la esclavitud, hoy libres, ahora ellos iban a tener libertad de poder descansar. Ahora ellos iban a poder gozar del descanso que muchos habían deseado. No sé si tu vida y la mía estamos enfrentando esa crisis de la necesidad de un descanso. Algunos hablamos de vacaciones, pero nos cansamos más en las vacaciones. Pero algunos clamamos: yo pido, quisiera un descanso. En Jehová, nuestro libertador, podemos obtener ese descanso, porque Él lo ha prometido. No necesitas trabajar como esclavos. Somos libres. Dios nos da su descanso. Honra a tu padre y a tu madre. Y algunos dicen: ¿se detuvieron las promesas? No. Las promesas no se detienen. Por cierto, Pablo dice que es el mandamiento con promesa. ¿O no lo saben ustedes? Es el mandamiento con promesa. Es el único mandamiento que incluye una promesa. ¿Cuál es la promesa? Tus días. ¿Verdad? Así que ese mandamiento, aun cuando podemos ver en el escrito como que se sale de la escritura de promesa, inmerso está la promesa. ¿Por qué? Porque Dios nos hace libres.
y Él nos da una nueva vida. Y hoy no es pelear con el Padre, con el Hijo, sino que hoy es gozar la familia que Dios nos hace, que Dios crea en nosotros. Es la oportunidad de disfrutar en familia, porque Dios nos da esa bendición, que podamos disfrutar. Ustedes han escuchado, ustedes han leído el texto donde se habla de esa discusión entre padre e hijo que va a existir. Entonces Dios viene y promete: honra a tu padre, relaciónate bien con tus padres, y entonces vas a gozar de la promesa que yo te doy. Y yo te pido que lo gocemos. Pero una pregunta para que nos comuniquemos. ¿Cuántos son hijos? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cuántos son hijos? Así que todos tenemos la promesa para nosotros. Porque esta promesa, ¿sabían ustedes? Esta promesa es para los hijos. Gloria a Dios. Que todos los que estamos aquí somos hijos. Porque es una promesa para nosotros. Ya lo estudiamos y ha sido la introducción. No necesitarás matar. Somos libres. Yo los defiendo. Yo los protejo. ¿O no? Él es nuestro protector. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro cuidador. Él es nuestro ayudador. ¿No eso dice Dios? Dios no habla en vano. Dios está hablando con seguridad, con el deseo, con todo su bien para tu vida y para la mía. No necesitamos matar. Él nos protege, Él nos libera, Él nos ayuda, Él lucha por nosotros. ¿O no es así la palabra? Por lo tanto, dejemos que se cumpla la palabra de Él, lo que Él promete en tu vida y en la mía. No cometerás adulterio. No necesitamos ser infiel. ¿No? No, se me quedaron las serios. No necesitamos ser infiel. ¿Por qué no necesitamos ser infiel? Porque en Dios tenemos una bendición que va a satisfacer lo que hace falta. Saben que muchas veces la infidelidad la justifican porque no están satisfechos ambas partes, una de las dos partes. La infidelidad la justifican, no tiene justificación, pero la justifican bajo términos de que no están satisfechos, no los escuchan, no platican, y comienzan a haber infinidad de justificantes. Pero bajo la promesa de Dios, que no necesitamos ser infiel, es porque Él está en el matrimonio. Si Él está en el matrimonio, no necesitamos ser infiel, porque allí vamos a gozar con la mujer de nuestra juventud, dice Proverbio, ¿verdad? Vamos a gozar la bendición de Dios. Pero para ello, y aquí ya cerrando esta mañana, para ello necesitamos que para que estas promesas se cumplan, Dios tiene que estar con nosotros. Y en nuestro matrimonio, Dios tiene que estar presente. Y entonces, más de una promesa se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa que no vamos a necesitar robar, ¿o no? ¿Por qué no necesitamos robar? Porque ya vamos cerrando. ¿Por qué no necesitamos robar? Porque Dios es el que provee, porque Dios es el que da, porque Dios es el que sustenta, y no vas a tener ninguna justificante para robar, porque no solo te da lo que necesitas, sino que Él te bendice. Y por cierto, nos bendice para hacer bendiciones a otros. Cuando Dios está con nosotros, no necesitamos robar. ¿Por qué? Porque Él provee
Y en lugar de quitar, nosotros podemos compartir la bendición de Dios. Así que es una promesa que tú y yo debemos gozar, debemos disfrutar. No necesitamos quitarles a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos da. No necesitamos hablar en contra. Y algunos hablan y algunos dicen, es que me estoy defendiendo y hablando en contra de los demás. No, mis hermanos, no necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque Dios es el que nos da la honra. Porque Dios es el que nos hace quienes somos. Él es el que nos defiende nuevamente. Él es el que está a nuestro lado. Y no necesitamos defendernos nosotros. Aún Él es nuestra venganza. Que la palabra correcta es, Él es nuestra justicia. ¿Para qué? Para que nuestra vida goce desde hoy y por la eternidad de la bendición de Dios. ¿Necesitamos codiciar? ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos codiciar? Porque en Dios tenemos más. Siempre y cuando Dios esté con nosotros. Esta mañana, el salmista David dijo, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Hoy me gozo al saber que Dios tiene más de 10 promesas para mi vida. Pero tú dirás, ¿y por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo entiendo así? Es que no hemos dejado que Jehová sea nuestro libertador. Es que no hemos dejado que Él nos libere. Es que todavía nos sujetamos a una esclavitud que según nosotros estamos cómodos, que según nosotros obtenemos lo que buscamos. Pero esta mañana quiero invitarte a que llames a Dios a tu vida y que Él te haga libre, que Él nos haga libres. Y quizás debemos comenzar a ser libres de nuestra propia esclavitud. ¿De qué tú eres esclavo? Y algunos dicen, ¿por qué tú eres un esclavo? Dios, nuestro Dios, Jesús, vino para darnos libertad. Pero necesitamos aceptar esa libertad. Necesitamos entender que Él nos ha hecho libres. Y al hacernos libres, yo estoy seguro que vamos a gozar de estas 10 promesas. Algunos dicen los mandamientos resumidos. Ok, de estas 10 promesas resumidas, tú y yo vamos a comenzar a gozar y a disfrutar realmente la vida que Él quiere darnos hoy, desde hoy y por la eternidad. Amén. Es mi deseo y oración esta mañana, que tú y yo le demos la oportunidad a Dios de hacernos libres. Y tú me dirás, ¿libres? Sí. Examina tu vida. Yo examino la mía y me doy cuenta que soy esclavo o quiero ser esclavo de algunas cosas. Deja que Dios te libere. Deja que Dios nos haga libres. Y es seguro